Bianco. Buen día, Carlos, Adrián Murano, Fabiana Solano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, Bueno, muchos temas. El más urgente tiene que ver con alguna situación de confusión que se ha generado en las últimas horas sobre qué actividades están ya habilitadas, cuáles están en camino de ser habilitadas, cuáles están en evaluación en la provincia de Buenos Aires, Carlos. mira, eso es muy difícil que te lo diga una por Así, una, en una, porque claro. no, pero por el método con el que estamos trabajando junto con los intendentes municipales. Nosotros no estamos habilitando actividades en general para toda la provincia, Mm, sino dependiendo de la delimitación que se hizo en el decreto nacional mm, entre los distritos del AMBA y los distritos del interior. En algunos lugares estamos habilitando, algunas siempre a pedido de los intendentes municipales y en otros otras. O sea que para eso te tendría que mm, recitar todas las actividades claro. distrito por distrito, que lo tenemos hecho, pero sería muy complejo hacerlo para los 135 distritos en este momento. Bien, ahí entonces, Pero la sí, idea es esa, para que se entienda. sí. Estamos trabajando habilitando de acuerdo a la situación sanitaria de cada uno de los municipios y de acuerdo a lo que pidan los intendentes municipales, siempre y cuando se Mm. respeten todos los protocolos de actuación, los protocolos sanitarios, de funcionamiento, de fiscalización, etcétera, y siempre y cuando obviamente no se ponga en riesgo la salud de los bonaerenses. Ahora, a grandes rasgos podemos, y Sí, corregime, podemos decir que el interior de la provincia, es decir, lo que no es primer, segundo cordón, el interior de y hasta un sector del tercer cordón, entiendo, el resto de la provincia puede tener, retomar cierta normalidad en función de lo que pidan los intendentes, está claro, pero cierta normalidad de movimiento, cierta normalidad de sí, movimiento. sí. Y después, primer, segundo y tercer cordón, parcialmente, sigue la restricción y, por ejemplo, la posibilidad de que los chicos salgan a acompañar a sus padres a hacer compras, ¿eso sí rige Eso para todo el territorio provincial? Eso rige para todo el territorio provincial, por un lado, Mm. respecto de las salidas, llamémoslas recreativas, Sí, pero también para el interior de la provincia está disponible la posibilidad de que los municipios realicen aquellas salidas recreativas que se anunciaron, ok. creo que ya hace más de 20 días, que era, bueno, dar una vueltita hasta Mm. 500 metros Bien, alrededor del domicilio. Eso para el interior, para los municipios que lo quieran, no bien, para todos. Hoy en día son 51, si mal no recuerdo, los que tienen habilitadas salidas recreativas, más allá de, bueno, esta posibilidad de que los niños, las niñas puedan acompañar a sus progenitores o a los adultos mayores a sí. cargo a hacer a los mandados, digamos. Bien, pero el criterio general sigue siendo de Sí, aislamiento sí, sí, social. sí, sí. Bien. Sí, y en materia de actividades y servicios, el principal criterio que nosotros estamos tomando y la Mm. principal prioridad es dar excepciones fundamentalmente a las actividades productivas, a las Mm. fábricas, a las industrias. En eso estamos trabajando muy bien con el gobierno nacional, que ya Mm. nos ha hecho varias habilitaciones para el Mm. AMBA, porque en todos los casos, sean comercios, sean industrias, para hacer habilitaciones en el AMBA, nosotros tenemos que solicitarlo al jefe de gabinete de ministros de la Claro. Nación, a Cafiero. Estamos en comunicación con Carlos Carli Bianco, jefe Sí, de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Carlos, en relación a esto, Axel Kicillof hizo especial énfasis en la conferencia de prensa del otro día respecto a que la prioridad ahora está puesta en la apertura de la producción, digamos, o sí. la posibilidad de rehabilitar la producción más que lo recreativo. ¿Por qué es esto? Y porque, a ver, nosotros, como también lo Mm, dijo el gobernador en la conferencia de prensa del viernes pasado sí. junto al presidente de la Nación, consideramos que la pandemia está contenida, no está controlada. Mm, Y en ese sentido hay que ser muy responsables y muy cuidadosos porque sabemos que la tasa de contagio se eleva en la medida que haya más contacto mm, social, más circulación social. También sabemos, y es obvio porque la crisis económica, la magnitud de la crisis económica que estamos atravesando, no en Argentina, en todo el mundo está generando muchos problemas en los ingresos de la gente. Por consiguiente, hay que hacer un equilibrio entre esas dos cuestiones, la cuestión sanitaria y la cuestión económica. El criterio me parece que es de bastante sentido común el mm, que estamos tomando. Si vamos a hacer circular más a la gente o un poco más a la gente para que pueda generar para que pueda generar ingresos, no para mm. que salga a dar la vuelta a la manzana. Ok. Y no exponer al riesgo sanitario así porque sí a la población de Buenos Aires. Mm. En relación a esta situación de ser cuidadoso, ayer se dio a conocer
sistema de monitoreo en tiempo real de los barrios vulnerables. Hay una polémica, imagino que la habrás visto en la tele, habrás escuchado en la radio, incluso se ha sugerido con algún tono de sospecha la diferencia de lo que ocurre en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una exponencialidad en los contagios, sobre todo Villa 31 y 1114, y lo que ocurre en los casi 1.800 barrios populares que hay en la provincia. ¿Escuchaste esa sospecha de que no se está testeando bien o que no se está evaluando del mismo modo en provincia que en ciudad? Una sugerencia que incluso creo que partió de la propia ciudad, ¿no? Sí, mira, la verdad que no escuché eso. En mi punto es que nosotros estamos desde hace tiempo ya trabajando en todos los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, a partir del equipo del ministro Goyán y del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, bueno, antes Fernanda Raberta y ahora Andrés Larroque, en tratar de cuidar lo más posible el ingreso del virus a los barrios populares, porque efectivamente, como está pasando en la ciudad, por las condiciones particulares de hábitat que tienen los barrios populares, es como más peligroso o más posible el contagio. Más allá de que hay diferencias también entre los barrios populares en general de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, tienen una disposición más vertical, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, son varias casas, son casas de varios pisos, bueno, como en la 31, y en general en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires es más horizontal la disposición de la población. Nosotros estamos trabajando en eso. A partir del día de ayer nosotros lanzamos una iniciativa, además, que es Bonaerenses Solidarios y Solidarias, porque más allá de la presencia del Estado provincial que estamos teniendo, como te decía, a través de varios ministerios, también vamos a necesitar en esta etapa la solidaridad de todos los bonaerenses para que ayuden en distintas tareas vinculadas a la prevención y al contagio del coronavirus, y a otras tareas más vinculadas con lo habitual en los barrios populares, bueno, participación en comedores, en merenderos, para distintas actividades. En ese sentido, sí, nosotros estamos poniendo el foco porque sabemos que son poblaciones de riesgo, que las condiciones de hábitat no son las mejores, digamos. Los principales bolsones de pobreza, todos lo sabemos, están en el país, están en la provincia de Buenos Aires, así que sí estamos trabajando con mucho ahínco en este tipo de barrios. Ayer surgió la información de que podía limitarse el tráfico entre Gran Buenos Aires y Ciudad Buenos Aires. ¿Esto puede ocurrir? Mira, de hecho está limitado desde más de que lo que está ahora, ¿no? Claramente. Sí, pero bueno, nosotros sacamos un decreto donde se establece muy claramente que, por ejemplo, para el transporte público, solo los que pueden ingresar al transporte público son aquellos trabajadores de actividades esenciales. Esto es porque justamente el transporte público, de acuerdo a lo que nos han dicho nuestros epidemiólogos permanente y constantemente, puede ser un vector principal de transmisión del virus entre distintas poblaciones, que es una cuestión obvia además, ¿no? Me tomo un colectivo en Avellaneda y paso a Capital, me contagio en Capital, vuelvo a Avellaneda, contagié a mi familia y así sucesivamente. Entonces estamos limitando lo más posible el traslado de personas interjurisdiccionalmente. Y también dentro de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Por eso también los pocos comercios, digamos, que nosotros estamos habilitando, siempre contra los protocolos de funcionamiento, sanitarios, etcétera, son comercios de cercanía, para que la gente no se tenga que trasladar en transporte público de su casa a hacer las compras y volver. Bueno, ese es el sentido que tienen las medidas que estamos tomando. Bien. Carlos, el fin de semana hubo una controversia respecto a si los intendentes habían pedido o pedían o no la apertura de algunos comercios, algunos emprendimientos productivos, fábricas, industrias. Teresa García había dicho que no habían recibido pedidos de intendentes o que habían recibido muy pocos. ¿Han recibido más pedidos a partir de la nueva fase de cuarentena para que se abran y qué cosas? Mira, los intendentes municipales están siendo muy responsables en este sentido, y los intendentes más que nadie conocen la situación de sus distritos, más allá de los análisis epidemiológicos generales que nosotros hagamos. Estamos trabajando muy bien con ellos, y acá también se ven claramente dos realidades más allá de la normativa nacional. Los intendentes del interior de la provincia, es decir, fuera del AMBA,
sí nos han hecho múltiples pedidos. En general nosotros evaluamos que si hay pocos casos y no hay circulación local del virus, o si no hay en muchos distritos no hay ningún caso, en esos y siempre y cuando, repito, presenten los protocolos, analicemos los protocolos, en esos casos se están habilitando comercios en el interior. Pero En hay el más AMBA, pedidos, sí, en el interior fundamentalmente. Okay. En el AMBA también se han hecho pedidos, en algunos casos los hemos aceptado, en otros casos los hemos denegado. Por ejemplo, no sé, algo que se pide bastante comúnmente en el interior, peluquerías. No le vemos problema en aquellos lugares donde hay pocos casos o no hay ningún caso. Sí. En el conurbano es más complicado, no estamos habilitando peluquerías, por ejemplo. Pero bueno, de todo, en general hay pedidos de todo tipo. Como te decía, muchos más en el interior que en la asociación del AMBA. Ayer, hablando de peluquerías, un dato que comentaba hace un ratito nada más. Ayer creo que hubo una protesta de peluqueros en la gobernación, ¿no? Una cosa así, de la ciudad de La Plata. Entiendo que participan de un grupo de WhatsApp donde está el intendente, y el intendente, medio que el intendente Garro, que es de otro signo político, y entiendo que dijo, bueno, yo no puedo hacer nada, en tal caso vayan a pedirle a la gobernación, y eso fue lo que hicieron los peluqueros ayer. ¿Ves alguna especulación política detrás de la situación de la cuarentena, más allá de este hecho puntual? No, en este hecho puntual seguro que no. Yo hablé por teléfono el día de ayer a la noche, puntualmente con el intendente Garro, en donde me explicó la situación, que él justamente quiso hacer lo contrario, explicarles a los peluqueros que no tenía sentido hacer una protesta en este contexto porque se ponían en riesgo circulando por la calle por un lado, y por el otro explicándoles que la actividad de peluquería en este contexto puede ser muy peligrosa. Cualquiera que se haya cortado el pelo alguna vez, es decir, todo el mundo sabe que el peluquero está a 10 centímetros tocándole la cara a uno, el pelo, el cuello, etcétera, y eso puede tener si uno está contagiado, inevitablemente probablemente el peluquero se contagie, es algo que se ponga el traje, el equipo de protección que usan los médicos, básicamente. El tema es la clandestinidad ahí, Carlos, ¿no? Estamos ahí en el límite, creo, de que muchas actividades empiecen a clandestinizarse. Bueno, nosotros estamos controlando lo más posible. Puede suceder que algún caso no se pueda controlar, pero también tiene que ver con la responsabilidad propia. Pero respecto de lo que me decías antes, si yo veo algún tipo de especulación política, y en algunos casos sí, por suerte muy poco. ¿Cuáles? Me parece, no, cuestiones que no vienen al caso, pero que son de conocimiento público, que se han hecho de conocimiento público. Bueno, incentivar cacerolazos para evitar el comunismo, por ejemplo, cosas que, no sé, son absolutamente extemporáneas, inentendibles, y que se sabe que son algunos sectores minoritarios de la política argentina o minoritarios de la oposición. Todos sabemos, hay una línea dura de la oposición que está todo el tiempo tratando de horadar las posiciones del gobierno nacional y provincial. Serán las reglas del juego, no las comparto, me parece, y mucho menos en un contexto de tanta gravedad para el mundo, para la Argentina y para la provincia como este. Pero bueno, son las especulaciones políticas de siempre. ¿Vos distinguís, como el presidente, como otras figuras políticas han distinguido, a los opositores con responsabilidad de gestión y opositores sueltos, digamos, en las actitudes que están tomando? Yo distingo a los opositores responsables de los irresponsables. Bien, y los responsables no necesariamente son los que tienen gestión. En general, los que tienen alguna responsabilidad de gestión, tienen que responder a esa responsabilidad. Bien. Y se comportan como corresponde. Un acto llamativo por la unanimidad fue que los intendentes, incluidos los opositores, respaldaron la propuesta, la oferta que hizo y la propuesta y la negociación que está llevando a cabo la deuda el gobierno provincial. Entiendo, no se dieron a conocer, por lo menos yo no vi la cifra de recepción de la oferta que tuvo por parte de los acreedores, pero sí la extensión del plazo hasta el 26 de mayo, ¿no? Para la negociación de la deuda. ¿Cómo ves el porvenir de esa deuda, de esa negociación? Mira, como es así, nosotros decidimos hacer la prórroga porque justamente el ministro de Hacienda, Pablo López, está llevando adelante negociaciones con todos los grupos de bonistas. Esa es la realidad actual.
hay una parte de los acreedores que han aceptado el canje y otra parte más dura que no, por eso extendimos un tiempo más y además en consonancia y en coordinación obviamente con la reestructuración que está llevando a cabo el gobierno nacional, porque estas cuestiones no se pueden hacer de manera aislada, ni mucho menos. Esa es la situación actual. Está el Ministerio de Hacienda negociando hasta el 26 de mayo, que es el tiempo que está previsto para cerrar la negociación. Ayer el presidente, en relación a la deuda nacional, dijo, esperamos una contraoferta, pero si no hay contraoferta no va a haber modificación de oferta por parte del Estado. ¿En la provincia se sigue un criterio similar? Sí, nosotros hemos hecho una oferta que en este contexto internacional la consideramos como muy generosa. Ten en cuenta que una de las características generales de las crisis del capitalismo, nosotros estamos hoy en día transitando la peor crisis económica de la historia del capitalismo, por lo menos en la profundidad que lleva en los últimos 2 meses, y como te decía, una de las características de las crisis capitalistas es la desvalorización de los elementos del capital constante. ¿Qué significa esto? La caída muy abrupta de todos los elementos del capital, el capital físico, los activos, las acciones, etcétera. En ese marco en el que todo el mundo sabe cómo se han desbarrancado los precios de los activos, nuestra oferta es absolutamente generosa en ese sentido. Es una oferta que plantea un periodo de gracia de 3 años y una quita de capital de intereses del 55% y de capital del 7%. Esa es nuestra mejor oferta y la que hace sostenible a nuestro proceso de reestructuración de la deuda a futuro. Todos sabemos que en los términos en que estaba actualmente la deuda de la provincia de Buenos Aires era absolutamente impagable. Absolutamente impagable. ¿No va a haber entonces modificación en la oferta? Depende de lo que reciba. No está planteado en estos términos. La última, Carlos, muy importante para nosotros, porque siempre te recordamos, porque charlábamos en aquella época como el hombre que manejaba el crío, ¿no? Ya quedó en la prehistoria con esto de la pandemia, aquella anécdota. Los miércoles nosotros pasamos cover. ¿Algún cover, Carlos, que tengas en tu memoria y que nos puedas ceder para este momento? Un cover. Sabemos que sonaba mucha música en ese Clio. Sonaba mucha música. Que no sé si sonó alguna vez en la gira, pero suena siempre. Yo sigo manteniendo, ese es mi auto personal, lo sigo usando. Sí, el Clio, claro. Es un cover de un grupo nacional. Te voy a que se me viene a la cabeza, que me gusta mucho, The One I Love de Masacre. The One I Love de Masacre, del disco de covers de Masacre. Sí. Bien, bueno, vamos a hacer sonar eso en algún momento del día. Carlos, te agradecemos muchísimo este rato y quedamos para la próxima. Esperemos ya sin tanta urgencia, ¿no? Poder hablar temas más de fondo. Siempre es un gusto hablar con temas de fondo, de gestión, pero pensando en un futuro que ojalá en algún momento llegue fuera de la urgencia. ¿Está eso en consideración, en que en algún momento vuelva la posibilidad de armar un programa de gobierno por fuera de la urgencia, o hoy es toda urgencia? No, hoy es mayoritariamente urgencia. Nosotros no dejamos de mirar una salida a la crisis y de llevar adelante algunas acciones más estructurales en este momento. Por ejemplo, nosotros seguimos trabajando con el Fondo de Infraestructura Municipal. Justamente ayer estuvimos con algún que otro intendente definiendo, junto con el ministro Simone, algún proyecto de infraestructura que no tiene que ver necesariamente con las cuestiones vinculadas al COVID, porque tampoco podemos dejar a libre albedrío la planificación de gobierno que habíamos hecho al comienzo. Obviamente que hoy en día la gran mayoría es la urgencia, pero no hay que perder el ojo en el mediano plazo. De hecho, ayer se hizo referencia a la culminación de los hospitales que había dejado sin estrenar Vidal, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos llevando, además de eso, llevando adelante 125 obras para mejorar el sistema de salud. Más de la mitad de esas obras ya están terminadas en 2 meses, y bueno, seguimos con el resto. Bueno, Carlos, nos vamos escuchando el cover que propusiste. Dale. Presentalo, hacé de animador radial. No sé si me sale, pero bueno, nada. Masacre de One I Love. Gracias, Carlos, un abrazo.